Es tu palabra, es tu promesa, y yo te creo. Hoy vamos a estar hablando un poco del llamamiento de Abraham. Por cierto, es muy importante porque creo que nos vamos a sentir identificados con él. Amén. Entonces, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 9 y capítulo 13, versículo 18. Eso vamos a estar leyendo hoy. Dice así la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram, y tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí al monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguet. Capítulo 13, versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, moró en el sino de Moré, que estaba en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Amén. Una historia bastante interesante por muchos motivos. En primer lugar, es curioso que Dios siempre llama cuando el pecado llega hasta el límite, hasta el tope. Pasó con Enoc en el capítulo 5 de Génesis, también pasó con Noé en el capítulo 6 de Génesis también, y ahora pasa con Abraham. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 5 versículo 8, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Este texto es quizás para muchos muy difícil de discernir, pero es tan sencillo como suena. De hecho que si no fuera por el agente regulador que es la ley, obviamente estaríamos en una anarquía total. Viviríamos en zozobra y nos mataríamos unos a otros. Entonces, es tan importante entender que la ley no solamente es parte de la exigencia de Dios que demuestra el carácter de Dios, sino que también sirve para la educación de cada una de las personas que conviven juntos. Ahora bien, siempre hay una oportunidad.
porque aunque sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. El hombre se había apartado de Dios, sirviendo a toda clase de ídolos, o sea, demonios. Quiero que vayan un poco, por favor. Ahí está. Ahí, la tierra de Ur de los Calderos adoraban a toda clase de demonios. La lista es infinitamente grande. Y si tuviera que poner todo, haríamos un estudio para un año. Entonces, para que tengan una idea, adoraban a los que llamaban genios, espíritus buenos, supuestamente, pero eran demonios. Abraham vivió en una época oscura. Abraham nació, escuche bien, Abraham nació en la antigua ciudad sumeria bajo Mesopotamia, llamada Ur de los Calderos, donde Dios lo llamó. Por favor, la otra. Ahí tenemos Ur de los Calderos, una ciudad, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, donde el hombre era bastante bien primitivo, pero era una ciudad grande, prominente, inclusive salió mucha ciencia de ahí, y obviamente era notorio ante todos los ojos de los demás, de las demás naciones. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Después se establece Babilonia, pero primero fue la tierra de Ur, la más famosa, la de aquel entonces. Por favor, el próximo. De ahí sale Abraham. Abraham sale de la tierra de Ur hasta Babilonia y recorre todo el camino hasta llegar a Canaán. Y después se va a Egipto, y de Egipto vuelve de vuelta hasta Hebrón. Mesopotamia es todo esto, por si no lo sabe, por favor. Todo esto, Mesopotamia, la parte alta y la parte baja. Amén. Gloria a Dios. Para que vaya entendiendo, porque si no, y me vaya comprendiendo, entendiendo la prédica y comprendiendo la prédica. Muy bien. Ur quedaba aproximadamente 230 kilómetros del Golfo Pérsico, allá lo vemos, allá en la puntita, Golfo Pérsico. Muy bien. Y a 240 kilómetros de la antigua Babilonia, ya está la Babilonia. Muy bien. En el Éufrates, está a la costa del Éufrates, al costado del Éufrates, en Mesopotamia. Muy bien. Ur era una palabra que proviene del hebreo, que significa luz de fuego, y esto nos da a entender de que ellos adoraban a todos los que eran acontecimientos naturales, adoraban a los rayos, al sol, a la luna, a las estrellas, a todo tipo de manifestaciones en la tierra, y también a Istar, diosa del amor. Por favor, ahí tenemos, y de la fecundidad. Pero escuche, porque si tuviera que poner a todo lo que adoraban, tendría, no sé, una lista larga, larguísima. Ahora, la diosa Istar es la diosa del amor y la fecundidad, entre otros dioses, obviamente. Ur era la cuna de la idolatría y la adoración a los demonios. De ahí lo sacó Dios a Abraham. Se cree que el pueblo mesopotámico, todo el pueblo mesopotámico, adoraban entre 300 y 1000 dioses. Imagínense, no era cualquier cosa. Era el foco infeccioso de todos los demonios habido y por haber. Era la tierra de Ur, juntamente con todo lo que es Mesopotamia, la parte alta y la parte baja. ¿Ok?
que yo voy a estar dando hoy es simplemente una introducción de lo que se viene. Porque me voy a enfocar en los altares que levantó Abraham sobre todo el trayecto. Y hoy voy a dar una pequeña introducción. ¿Ok? Muy bien. En estas 3 etapas tuvo su formación espiritual, moral, y en esta formación le daría la fama de ser padre de la fe. Abraham no era padre de la fe porque era lindo, porque era hermoso, porque era bueno, por lo que sea. No. Tuvo que tener una formación. Durante el peregrinar de Abraham recibió la promesa. Génesis capítulo 12, versículo 2. 12:2. Dice así: y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es tremendo, porque se cumple esa promesa con el nacimiento de Jesús. Va a bendecir a toda la familia de la tierra. Y habla precisamente de que esa bendición era la gracia de Dios que ha sido derramada a través de la cruz para que el hombre pudiera tener acceso libre al Señor, ya no fuera condenado por la ley, sino que tuviera la gracia. Una especie de indulgencia para que el hombre se pueda acercar a Dios y reciba el perdón de pecados. ¿Ok? Y por hacer las cosas a su manera, Abraham, por eso necesitaba la formación. Y acá creo que se van a ver identificados unos cuantos. Dice, por hacer las cosas a su manera, Dios no le habló por 13 años. 13 años Dios no le habló. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Abraham no sabía nada, no entendía nada, no se crea que porque Dios lo llamó haya recibido la formación, y menos en un lugar como la tierra de Ur, que adoraban a toda clase de demonios, y Abraham no entendía nada, no había recibido ni siquiera una orientación de lo que era un verdadero Dios. Sin embargo, Dios se tuvo que hacer real en su vida para que él pueda experimentar y creer que ese Dios estaba por encima de todos los miles de dioses que había en la tierra de Ur. ¿Está entendiendo? Ahora, en Génesis capítulo 16, y acá empieza. Génesis capítulo 16, versículo 1 y 2 dice, y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, porque estaba la promesa, Dios dio una promesa, y ya Abraham estaba viejito, y Sarai ya tenía casi 100 años también, que le va a dar hijo. Supuestamente es así, es que naturalmente y lógicamente es así. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sara a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, y quizás tendré hijos de ella. Y atendió, escuchen la palabra esta, y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Vos sabés, mi esposa querida, que quiero hacerte fiel. Y que lo hago porque, por un sacrificio nomás. Letradito Abraham comete el primer error: hacer las cosas a su manera, no consultando a Dios, no buscando su presencia, ¿no es cierto? Pasó por encima. ¿Cómo? Pero si Dios no se había manifestado a él en forma real, no había llegado a su presencia, él no lo vio, no habló con Dios. Pero muchas veces la carne estira. Primer error. Y escuche, si yo lo voy a empezar a denotar
cada error que tuvo Abraham se va a espantar, porque no solamente tuvo a su hijo Ismael, de ahí salieron los ismaelitas, y lo que conocemos como los pueblos árabes vienen de la descendencia de los ismaelitas. De Agar nació Ismael, de Sarai Isaac, de Setura, escuche, tuvo a otra, a Setura, salió Simaram, Jorsán, después nació otro, acá tuvo 6 hijos más. Si usted lee desde el capítulo 16 hasta el capítulo 25, usted se va a dar cuenta de que Abraham metió la pata más de una vez. Más de una vez. Y más de una vez cometió tantos errores. Quizás a lo mejor lea la versión Reina Valera y en el término, como es el término un poco más suavizado, digamos así, en cuanto a eso, no lo entienda bien. Pero de hecho, que si usted empieza a escudriñar, se va a dar cuenta de que él tuvo, mire, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos. Ahora bien, en el capítulo 17 vemos cómo Dios cambia el trato con él. Lo hizo de manera diferente. Luego reafirma el pacto. Génesis capítulo 17, versículo 5, dice, y no se llamará su nombre Abraham, sino que será su nombre Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente. Primero era padre enaltecido, Abraham, padre enaltecido. O sea, por eso necesitaba formación. Porque era una persona era una persona bastante orgullosa. Si nosotros vamos al carácter de Abraham, era testarudo, porque como tenía plata no le hacía falta nada. Porque sale de la tierra de Ur con mucho dinero. Y cuando se va a Egipto, sale peor, con más dinero todavía. Le salió el faraón. Y en aquel entonces, si vos tenías una esposa linda como Sarai, de ojos hermosos como era ella, cualquier rey o faraón iba a matar a su esposo para quedarse con su esposa. Entonces Faraón se acerca a Abraham y le dice, ¿ella es tu esposa? No, es mi hermana. O sea, fue una mentira a medias, porque era prima hermana de Abraham. Otra, mire cómo Abraham empezó a meter la pata de entrada nomás. Es tremendo. Entonces se metió con su esposa, la agarró ella para su esposa, pero después el Espíritu de Dios se le apareció a este faraón y él se asustó muchísimo y terminó yendo a Abraham y diciéndole, me has mentido. Entonces lo echa de Egipto, pero dice, no, yo no quiero recibir esta maldición. Toma caballo, toma vaca, toma todo. Y se fue con más plata, se fue con más dinero. Se fue con más riquezas. Si era un hombre que tenía mucha plata. Y como a todos los hombres que tienen mucha plata no le hace falta nada, pero su corazón está vacío. ¿Qué tenía de bueno Abraham? ¿Qué tenía de bueno Abraham? Yo creo que Abraham superó a Jacob en muchas cosas. Entonces reafirma su pacto en el capítulo 17, versículo 5 de Génesis y dice, tú te llamarás Abraham, ya no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham.
Y esto es Padre de multitudes, porque Dios cuando promete algo lo cumple. Dios llama a Abraham no por lo bueno que era, sino porque despreciaba la naturaleza del pecado. Lo despreciaba, él no quería ser así, tampoco quería que los demás sean así. Que él quería ser una persona recta, aunque no podía, porque tenía que lidiar con la carne. Y cuando vos lidiar con la carne, si Dios no está, si el Espíritu Santo no te ayuda, yo te aseguro que vas a fracasar. Vas a fracasar y muchos fracasan. Si teniendo el Espíritu Santo cuesta negarnos a nosotros mismos, sin el poder del Espíritu Santo, obviamente va a ser doblemente peor. Porque Abraham tuvo muchos errores. La diferencia es que Abraham estaba dispuesto a ser moldeado por Dios. Y eso le agradó a Dios. Con todo lo imperfecto que era, estaba dispuesto a ser moldeado. Había cosas que él no sabía y obviamente se metía en un error y se metía en otro error y así sucesivamente. Abraham no era una persona perfecta, pero él quería ser moldeado por Dios. Ahora la pregunta que yo te hago en esta mañana, ¿tú deseas ser moldeado por Dios? Porque, claro, yo soy imperfecto, pero deseo ser moldeado por Dios. Yo sé que mi carne, cuando se levanta, es terrible, pero deseo ser moldeado por Dios. Sí, ahí está la diferencia, ahí está la gran diferencia. Cuando nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios, nos abstenemos de hacer muchas cosas, pero tenemos que recibir el suministro de gracia, el suministro de unción, el suministro del Espíritu Santo, para que Él nos ayude. Con la acción va la reacción. Cuando nos negamos y nos cuesta, porque tenemos que ir a la cruz, porque tenemos que tomar esa cruz y llevarla con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece en ese mismo instante que tomamos la decisión y nos negamos a nosotros mismos. El Espíritu Santo nos fortalece. En esta historia podemos ver que durante todo el trayecto, desde la salida de Ur, se levantaron 3 altares que marcaron la diferencia en la vida de Abraham. En Siquem, en Bet-El y en Hebrón. 3 altares que tendríamos que levantar nosotros. El primer altar en Siquem, que significa, la palabra Siquem, es hombre, fuerza o capacidad. Siquem estaba en el sino de Moré, que significa árbol en pequeño bosque. Eso es lo que significa Moré. Así que cuando hablamos de Siquem, hablamos de que Dios trata con el hombre para que deje de confiar en su propia fuerza y en su propia capacidad. En todos los ámbitos de la vida, muchas veces queremos utilizar nuestras fuerzas para llegar al objetivo. No somos capaces de esperar a Dios, porque Dios no está apurado. El que está apurado es el hombre. Siempre quiere recibir las cosas en forma instantánea, siempre quiere hacerlo primero para que pueda de alguna manera saciar su necesidad, sea como sea, pero no se atreve a esperar a Dios. Porque piensa de que puede obtenerlo con su propia fuerza. Pero ahí empieza el fracaso.
ahí empieza el fracaso. Y si yo te empiezo a enumerar cada persona de la Biblia que tuvo problemas, a David le costó un hijo. Y escribe el Salmo 51. ¿Y todo por qué? Ay, porque le gustó la mujer de Urías el Eteo. Y se metió. Cayó en pecado. Quedó embarazada. No solamente ahí metió la pata, también manda a Urías y le dice al capitán, mandámelo al frente de la batalla, al frente, yo quiero que vaya al frente, que sea el primero que vaya al frente. Bueno, David, no hay ningún problema, te lo mando al frente, pero ¿hay algún problema? No, yo quiero que me lo mandes al frente. Bueno, y fue el primero que murió. Y se sacó un peso encima, David. Escuche, personaje bíblico que te voy a mostrar, que cometieron errores y horrores, pero que les costó. Después que tuvo su hijo, se murió. Dios lo dejó de hacer. Él lloró y ayunó y fue larga la pena mientras estaba vivo el hijo, pero estaba agonizando. Pero cuando murió, dejó de ayunar y orar. Escribe el Salmo 51 y él se sentía vacío. No saques de mí el gozo de la salvación, decía. Amén. Es tremendo. En el Salmo 49, versículos 16 y 17 dice, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumente la gloria de su casa, porque cuando muera, escuche bien, cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Entonces, ¿por qué se afana el hombre? Está bien vivir bien, tener tu auto, tener tu casa, tener todo, no hay problema, tranquilo. No estoy en contra de eso. Pero sí estoy en contra de aquellos que no le dan el primer lugar al Señor. En todo. Y dije en todo. Abraham tuvo muchos errores. Fue mentiroso, testarudo, quiso hacer las cosas a su manera, sin buscar la voluntad de Dios. Abraham todavía confiaba en sus propias fuerzas. Por eso levantó el altar en Siquén, significa fuerza del hombre, ¿no es cierto? Capacidad. Pero Dios lo permitió. ¿Por qué? ¿Para qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite que... Pero Dios, ¿por qué permití que tomé esa mala decisión? Y para que vos veas lo inútil que sos. Por eso lo permite. No lo permite para otra cosa. Entonces, aprendemos de nuestros errores y decimos, no, desde ahora en adelante las decisiones no las voy a tomar solo. Le voy a dar lugar al Señor. El segundo altar, Betel. Casa de Dios. En nuestra casa, escuche por qué es casa de Dios y vamos al grano directamente. En nuestra casa recibimos nuestra formación ética y moral. Así tendría que ser. Y ahí recibimos los primeros principios de la formación, que son comprensión. Si no hay comprensión,
no hay entendimiento de las situaciones. Tiene que haber comprensión. La comprensión es fundamental en el hogar. Si no, va a haber guerra cada 2 por 3. Amor. Porque sin amor no se puede hacer nada. Ni siquiera levantar un hogar. Por eso muchos hogares son destruidos. Algunos porque el amor se enfrió y otros porque nunca existió amor. Y obviamente quien paga los platos rotos son los hijos. Y los hijos de los hijos. Porque después se vuelve maldición. Tercero, educación. La educación sirve para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, entender de que no todas las veces tenemos la razón y que nuestro derecho termina cuando comienzan los derechos de los demás. La educación es fundamental en el hogar. Por eso es casa de Dios. Y cuarto, disciplina. Si no hay disciplina, obviamente no hay corrección. Y si no hay corrección, hay anarquía, falta de gobierno. Después los padres sufren con niños de 3, 4, 5 años que patalean y lloran y gritan porque no tienen dominio sobre ellos. No hay disciplina. ¿Entendió? Hola, ¿estoy solo? ¿O todavía está durmiendo? Cuando hablamos de casa de Dios, no estamos hablando de estructuras, sino estamos hablando de nosotros mismos. De la formación que tenemos, ética, moral y espiritual, en nuestro hogar, que nuestro hogar es el fiel reflejo de nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestro fundamento principal es el hogar. Y por ese motivo, el enemigo siempre va a atacar el hogar. Una casa espiritual para Dios. Ese es el deseo de Dios. Dios le dio el sentido de la vida a Abraham a través de estos 4 principios. Comprensión, amor, educación y disciplina. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de... Ahí está hablando de la relación que vos puedas tener con cosas que te alejan de Dios. De en medio de ellos. Y apartado, y dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Es que utiliza una palabra bien fuerte con el propósito de no tocar algo que está fuera de la voluntad de Dios. No toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Dios, por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora vayamos al tercer altar, Hebrón. Hebrón, en el capítulo de Génesis 13, 18. La casa de Dios se relaciona con la vida, ya sea mala o buena. En nuestra casa es donde nosotros formamos nuestro carácter, nos educamos, tiene que ver con la vida. Mientras que la comunión se relaciona con la manera de vivir. Cuanto más relacionados vos estés con el Señor, tu manera de vivir va a ser totalmente diferente. Va a ser de calidad. Abraham necesitaba formación porque era una persona extremadamente imperfecta. Necesitaba la formación de parte del Señor. Y estos 3 altares están puestos para que nosotros podamos entender que si nosotros nos dejamos moldear
por Dios, vamos a pasar por estas 3 etapas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Isaías capítulo 2, versículo 5 dice, venid, oh casa de Jacob, está hablando de Israel. También está diciendo, venid casa del Paraguay, o venid casa de la Argentina, o venid casa de otro país. Caminaremos a la luz de Jehová. Y esto es lo que el Señor tomó y lo puso en Juan capítulo 8, versículo 12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Para concluir, en Siquem nos sentimos frustrados, porque obviamente vemos que nuestra capacidad no tiene. Ahora, te preparás, y quiero aclarar este punto porque es muy importante, porque muchos se preguntarán, pero si mi capacidad no da, ¿para qué sirve? Mejor no me capacito. No. Una cosa es que vos te capacites para que vos hagas, y otra cosa es que vos te capacites para que Dios utilice tu capacidad. ¿Entendió? Porque el pastor tiene que aprender psicología, porque es importante. Aparte, Dios utiliza la capacidad para que yo pueda ayudar a otras personas. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, gracias, Señor. Entonces, en Siquem nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Porque es bueno sentirse frustrado. Pablo decía, en mi debilidad me fortalezco. Segundo, Betel. Empezamos a construir la casa de Dios, porque hemos entendido que sin Dios, sin Jesús, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Él lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Él dice, sin mí nada pueden hacer. O sea, nada es nada. Nada es nada. Escuche, la lógica dice que no existe la nada. Porque siempre hay algo. Pero acá dice nada. Nada es nada. Muy bien. Ok. En Hebrón tenemos comunión con Dios. Se nota cuando uno tiene comunión con el Señor. Su manera de ser, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de encarar la vida, de ver por los ojos de la fe lo que realmente tiene en el futuro. Yo creo que es una persona totalmente diferente cuando tenemos comunión con Dios. Entonces, estos 3 altares simbolizan una formación de parte del Señor hacia Abraham. Y Abraham no era una joyita. Vuelvo a repetir. No hay hombre el único que Dios dice, hay 2 personajes ahí bíblicos que el mismo Dios testifica, Josué y Daniel, hombres sin tacha, pero aún así cometieron errores. O sea, creo que Dios, como es justo, puso en la balanza y habrá dicho, este se acerca más a la perfección que otros. ¿Entendió? Dios no te va a juzgar por lo que sos. Dios te va a juzgar porque no te dejas moldear. Amén. Es tu promesa y yo te creo.